Bienvenida, bienvenido a la lección 3, descubriendo el estrés y por qué las cebras no tienen úlceras. En esta lección descubriremos si el estrés es nuestro verdadero enemigo o no. Vamos a empezar con una pequeña historia. Resulta que uno de nuestros antepasados, lo primero que hacía cada día al despertar era pensar dónde iba a encontrar comida. La primera parada en el bosque era para recolectar, para intentar cazar, y normalmente no había ningún problema. El día a día transcurría con la mayor de las tranquilidades, hasta que en algún momento empezaba a escuchar algún ruido, el crujir de alguna rama, y al girarse tal vez a una distancia de 50, 100 metros encontraba que un oso cavernário de más de 3 metros de altura estaba al acecho. ¿Qué es lo que producía esto en nuestro querido antepasado? Una situación estresante. En ese momento en el que se percataba de la presencia del oso, su cerebro, prácticamente sin pensarlo, evaluaba si ese oso era una verdadera amenaza o un peligro para su vida o no. Aunque fuera muy bravo nuestro querido antepasado, ante la presencia de ese oso, la reacción fisiológica de su cuerpo era huir. La respuesta que trataba de poner en marcha para salvar su vida era correr. Una forma de afrontar adaptativa esa amenaza que era el oso. Después de correr y correr y correr, algunas veces conseguía escabullirse y esconderse dentro de una cueva y sobrevivir ante la amenaza del oso, pero otras veces, a pesar de haber intentado huir, el oso lo alcanzaba y terminaba muriendo. Pero la mayoría de ellas, gracias a nuestros antepasados, hemos conseguido vivir hasta donde estamos hoy. Por tanto, esas estrategias de afrontamiento de nuestros antepasados han hecho que el estrés no sea realmente una amenaza para nuestra calidad de vida. Sin embargo, a día de hoy, la forma que tenemos de afrontar las amenazas que vivimos a nivel cotidiano y nuestra forma de responder muchas veces no adaptativa hace que el estrés sí tenga consecuencias para nuestra salud, a nivel físico, mental, emocional, de relaciones. Por tanto, podemos confirmar que el estrés en sí no es ningún problema, sino que es un mecanismo de emergencia presente en los animales y en el ser humano desde sus inicios, pero sí es verdad que el ritmo de vida actual, nuestro estilo de vida, ha hecho que el estrés se convierta en nuestro verdadero enemigo. Vamos a ver un ejemplo claro con el siguiente vídeo de cómo nuestra respuesta actualmente al estrés no es del todo adecuada. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Te habrás podido dar cuenta que muchas veces no es tanto la situación que nos sucede, sino nuestra forma de responder o de reaccionar a esta situación lo que marca la diferencia y hace que aparezca esa situación de estrés. En nuestro día a día, muchas veces, esos osos
que anteriormente activaban el estrés, el sistema de emergencia, nuestros antepasados, se han convertido, por ejemplo, en un semáforo en rojo. Y en el momento en que ese semáforo está en rojo y ya estamos en un atasco, nos damos cuenta de que vamos a llegar tarde al trabajo, justo en ese momento nuestro sistema fisiológico responde de la misma manera como si realmente hubiéramos tenido que enfrentarnos a un oso. El problema es que si mantenemos durante tanto tiempo este sistema de emergencia activo, el estrés se convierte en algo crónico y es de ahí cuando empieza el verdadero problema. Así que vamos a continuar descubriendo por qué las cebras no tienen úlceras. ¿Qué es lo que hace una cebra en su día a día? Pastar, tal y como vemos en la imagen. Nuestras queridas amigas, las cebras, cuando empieza su día, se dedican a pastar, hasta que llega un momento en el que, a cierta distancia, perciben la presencia de una leona. En este momento, hasta cierta distancia prudencial, las cebras continúan pastando, pero cuando esa leona se decide atacar, las cebras reaccionan gracias a su sistema de estrés, empiezan a correr para tratar de sobrevivir. Su sistema fisiológico actúa de una forma muy similar a la que lo hace con los humanos. Empiezan a correr hasta que tarde o temprano alguna de estas cebras será alcanzada por la leona. El resto seguirán corriendo hasta que vean que ese peligro ha desaparecido. Pero ¿qué es lo que hacen cuando se dan cuenta de que la leona ya ha saciado su hambre y no va a seguir persiguiéndolas? Las cebras vuelven a pastar y continúan de una manera normal y natural su día a día. Justo por esa actitud de no pensar si la leona, ¿cuándo vendrá?, le dice una cebra a otra. ¿A las 3 de la tarde? ¿A las 5? ¿Por dónde crees que saldrá hoy? ¿Por allá? ¿Por aquí? ¿Por detrás? El hecho de que las cebras no rumien mentalmente, no anticipen problemas, preocupaciones o recuerden situaciones dramáticas del pasado, hace que no sufran. Y este es uno de los principales motivos del por qué muchas veces el estrés se convierte en nuestro principal enemigo. Porque rumiamos, nos anticipamos o recordamos peligros que hacen que perdamos esa confianza en que disponemos ya de los recursos necesarios para afrontar de forma positiva los retos o los desafíos que se nos presentan día a día. Así que en la siguiente dinámica vamos a tratar de identificar cuáles son aquellas causas que te estresan más a menudo y a descubrir si las estrategias que estás empleando día a día son efectivas para resolver estos problemas. El primer paso sería descubrir qué es lo que te estresa. El siguiente paso, cómo sueles reaccionar ante lo que te estresa. Y por último, descubrir algunas alternativas o fórmulas distintas para responder de una manera más eficaz a lo que te estresa día a día. Para ello, te recomiendo que puedas coger un folio y escribir en 3 columnas tus estresores, las emociones que te producen o cómo te hacen sentir y por último tus comportamientos. A partir de ahí te darás cuenta si esos comportamientos que sueles poner en práctica cuando aparece ese estresor son adaptativos o no, te ayudan o no a resolver ese problema o esa situación de estrés. Y la siguiente parte sería una nueva propuesta de comportamiento para que la próxima vez que suceda esa situación o te aparezca ese estresor, puedas empezar a responder de una forma distinta. Simplemente una recomendación. Cuando trates de identificar tus estresores, puedes pensar en situaciones familiares que te estresan. No vale decir mi marido, mi pareja, mi madre, sino situaciones concretas, tal vez del comportamiento, de la actitud de estas personas, que hacen que se active, ¿no?, tu sistema de estrés. De la misma manera puedes luego reflexionar, identificar esos estresores en tu trabajo, en tus relaciones sociales o en cualquier otra área de tu vida.